informática con grupos de investigación, y uno de ellos es el grupo de gráficos y visión e inteligencia artificial. Este grupo comenzó más o menos alrededor de 1995 y está más orientado a lo que serían los temas de gráficos por ordenador, modelos matemáticos para la representación de objetos deformables, cálculo de deformaciones y quizás aspectos más comerciales. Nosotros a lo largo de estos años hemos ido evolucionando hacia lo que serían interfaces multimodales. Las interfaces multimodales lo que pretenden en un principio es integrar diferentes fuentes de información, tanto de captura como generación sintética de esta información, para conseguir un objetivo, que es que en un principio nos relacionemos el ordenador y las personas como nos relacionamos las personas entre nosotros, es decir, de forma natural. Esto implica que seamos capaces de reconocer los gestos, la información verbal, la información gestual que está haciendo esa persona, seamos capaces de interpretar estos gestos y después definir, como se ha comentado anteriormente, una formalización basada en ontologías que hagan que la gente o el sistema multiagente que nosotros implementemos sea capaz de interpretar esta información multimodal y actuar consecuentemente. Un poquitín para situar lo que sería el contenido de mi presentación, que la centraré exclusivamente en lo que sería el sistema GEPETO, que es una parte del proyecto más genérico, que es el proyecto ITADA. El proyecto ITADA, como veis aquí, pretende definir un conjunto de procedimientos que definan interfaces tangibles orientados a dar una ayuda o una asistencia domótica a personas que tengan algún tipo de discapacidad, o en general a personas mayores. Este proyecto es un proyecto nacional que se desarrolla también con universidades extranjeras y que como objetivos podéis ver resumidos en este slide. Lo que intenta es combinar lo que se llaman VBI, que son Vision Based Interface. Quizás a lo mejor voy a explicar un poquitín la evolución de lo que son los interfaces de usuario. Todos estamos cansados ya de utilizar, acostumbrados a utilizar el teclado y el ratón. Iré más despacio, ¿vale? Entonces, en un principio, si nosotros utilizamos también otro tipo de información como la visual o la información auditiva de una manera coordinada, lo que definiríamos sería el concepto de Multimodal User Interface. Multimodal User Interface implica que estamos utilizando un tipo de información multimodal de una manera coordinada por diferentes dispositivos, y nosotros en un principio, al ser un grupo de gráficos y visión, nos centramos más en lo que serían sistemas de visión por ordenador, de manera que este reconocimiento de la información se intenta hacer de manera que no sea invasiva, es decir, que en un principio a través de un dispositivo convencional como sería una cámara webcam o una cámara un poquito más sofisticada, poder ser capaz de captar lo que está haciendo esa persona, reconocer tanto a nivel de gesto, es decir, a nivel básico de movimiento, primero detectar si es una persona. Ahora se acaba de comentar que hay sistemas capaces de reconocer caras, o sea, hay métodos basados en transformadas de Haar que son capaces de entrenar al ordenador para reconocer lo que es una cara, pues reconocer que esto que tenemos delante de la cámara es una persona, después seguir el movimiento de esa persona y posteriormente interpretar los gestos de esa persona. Incluso más adelante sería inferir en base a los gestos de esa persona la actividad que está realizando. Por ejemplo, ahora hay proyectos que lo que pretenden es detectar acciones potencialmente peligrosas. Por ejemplo, en el caso de personas que están en un aeropuerto, para detectar agrupamientos o movimientos sospechosos que pueden ser susceptibles de ser una actividad potencialmente peligrosa. Bueno, concretando en el proyecto ITADA, nosotros, como veis aquí, tenemos una serie de módulos que lo que pretenden es dar este servicio a la persona mayor o a la persona en principio discapacitada mediante una comunicación lo más natural posible.
Entonces, por un lado estará un sistema que llamamos un sistema mayordomo. Este sistema mayordomo tiene que tener una capacidad suficiente para integrar los diferentes inputs que son, como hemos dicho, multimodales en el sistema. Por lo tanto, habrá, como veis aquí arriba a la izquierda, bueno, a vuestra derecha, un avatar, una representación de esta persona que tiene que ser capaz de comunicar a la persona cuáles son las situaciones del entorno, en este caso la casa domotizada. Por otro lado, hay un módulo que incluye una identificación multibiométrica. En estos momentos hemos implementado un sistema basado en huellas. Estamos trabajando en un sistema basado en caras de reconocimiento para realizar esta validación del sistema multibiométrico, y la integración de los sistemas multibiométricos permiten mejorar lo que es la tasa de efectividad del sistema a diferentes niveles, que puede ser a nivel de característica o a nivel de entidad. También buscamos que los sistemas multibiométricos sean lo menos invasivos posible, porque hay otros sistemas más fiables basados en iris, etcétera, pero que producen un rechazo a la hora de utilizarlos. Entonces buscamos que los sistemas siempre dentro de nuestra filosofía sean, por un lado, de bajo coste y por otro lado, lo menos invasivos posible. Por lo tanto, veis que en el fondo, en el centro de este proyecto ITADA, estaría toda la filosofía de sensores perceptuales que nos permitan, pues, captar la información visual y la información en un principio de audio o sonora. También estamos planteando algún tipo de háptico que permita detectar lo que sería la fuerza o las acciones que está realizando la persona, y explorar un poquitín la parte de olor y gusto, que son los aspectos en realidad virtual más difíciles de implementar o que han sido menos tratados. En el lado izquierdo inferior, que veis en el derecho de vuestra transparencia, finalmente tenemos también una interacción física en el entorno, puesto que la persona en un momento determinado puede tener una necesidad a través de un robot que pueda ayudar o pueda intentar solventar alguna situación. En estos momentos tenemos una serie de brazos articulados que en base a gestos puedan realizar tareas o acciones básicas que puedan ayudar a las tareas cotidianas que pueda tener esta persona. Finalmente, lo ideal sería que todas estas facilidades se integren en un sistema domótico compatible, basado en un protocolo, pues, utilizado por los diferentes sistemas comerciales. Esta casilla está en blanco de momento, intencionadamente, puesto que estamos trabajando en la posibilidad de integrar con una empresa internacional, con sus dispositivos, la posibilidad de interactuar de forma natural con los dispositivos reales. Nosotros, al no tener este contacto inicial con la empresa, lo que hicimos es virtualizar, realizar una casa virtual y simular los dispositivos virtuales y realizar lo que sería la modelización de este mayordomo actuando sobre los sensores virtuales. Una vez hecho esta presentación general de lo que sería el proyecto ITADA, que también sirve de base ahora a una petición de un proyecto, bueno, aquí como veis las entidades que colaboran, en el aspecto clínico colabora la clínica Roger para realizar una serie de aplicaciones concretas en las cuales el usuario está mucho mejor realizándolas en casa que realizándolas en el hospital. Y después hay la colaboración con otras universidades brasileñas con respecto también al tema de las caras. Lo que quería comentar en un principio es que también este proyecto ha servido de base para la petición de un proyecto europeo llamado AMOSINE, donde se explora precisamente esta relación emocional entre los pacientes o las personas mayores y los nietos, de manera que se creen espacios virtuales en los cuales la persona mayor pueda transmitir sus conocimientos y el nieto pueda a su vez ayudar a la persona mayor a realizar las tareas porque tiene un conocimiento de tecnologías de la información que esta persona mayor no posee. Y por medio está la vinculación afectiva que existe entre los miembros de una familia. Entonces hemos planteado estas comunidades afectivas que permitan definir ese conjunto de actividades. Está pendiente de evaluación y veremos a finales de año cómo va.
Bueno, concretando ahora ya, voy a poner quizás primero un vídeo antes de empezar con la parte de avatares. A ver si se ve bien. Ese es un vídeo antiguo de un proyecto anterior. Bueno, está subtitulado en inglés, el chico habla en castellano, y Maxine es un avatar virtual desarrollado por la Universidad de Zaragoza. Y este avatar permite interpretar scripts que le dan una cierta funcionalidad y le permiten en un principio realizar una serie de presentaciones virtuales. La colaboración surge porque, no sé si os fijáis ahora, este avatar es capaz de interpretar estos scripts, pero no expresa ninguna emoción, aun cuando la conversación, como veréis, va evolucionando a diferentes estados emocionales entre la persona que está interactuando con el avatar y el propio avatar. ¿Sabrías quién es el presidente? No tengo respuesta para eso. No eres un listo. Yo te he insultado. ¿Cómo estás? Enfrente. Tranquilízate. Vale. ¿Cómo estás? Normal, bien. ¿Qué hora es? 40 segundos de... Podcast. Hasta luego. Bueno, la idea, como veis aquí en un principio, es que a través de la presentación que os voy a mostrar ahora, podamos modelizar lo que sería, generar lo que serían expresiones faciales del avatar que se correspondan con un modelo de la personalidad, del estado emocional y de las emociones del instante, que vendrán condicionadas por lo que serían los eventos del modelo. Se ha comentado en conferencias anteriores la posibilidad de realizar lo que sería esta modelización de la personalidad en expresiones de avatares, pero claro, lo que queremos es integrar los diferentes aspectos de esos avatares en función de la personalidad, en función del estado emocional y en función de una emoción, porque sabemos que cada uno de estos diferentes aspectos de la persona condicionan lo que sería el resultado final. Entonces, sabemos que en el fondo nosotros trabajamos con individuos. Estos individuos tienen unas características, son individuos únicos, diferentes y distinguibles. Sabemos que hoy en día tenemos una capacidad de realismo visual en la generación de imágenes sintéticas bastante importante, como podemos ver aquí entre la imagen original y la imagen generada por un render de la chica. Y lo que queremos es que en los entornos virtuales en los cuales nosotros trabajamos, como se ha comentado en la primera conferencia, estos avatares sean lo más humanos posible. Eso significa, por un lado, que tengan una capacidad de síntesis de estas emociones a través de un modelo de la personalidad de los mismos, y por otro lado, tengan la capacidad de reconocer, como se ha comentado también, el estado de ánimo o la expresión que está realizando la persona delante de la cámara. Entonces exigimos o nos planteamos el problema de manera que fuésemos capaces de intentar
objetivizar o de alguna manera transformar a un espacio o una ontología razonable lo que serían los conceptos de personalidad, los conceptos de emoción y los estados emocionales, que son unos espacios, unos elementos intermedios entre lo que sería la personalidad, que es una cuestión más estable a lo largo del tiempo, y las emociones, que son mucho menos duraderas. Entonces, esto lo estructuramos de esta manera, como hemos comentado. Tenemos una serie de variables que van a definir el mundo. Este mundo va a generar una serie de emociones que, combinadas con o influenciadas con la personalidad que tenga el avatar, va a generar un estado emocional. Este estado emocional tendrá que ser representado de alguna manera, visualizado de alguna manera, que sería a través de la generación de estas expresiones faciales. El problema es cómo combinar en un único espacio los diferentes modelos desde el punto de vista de la psicología que manejan los conceptos de personalidad, emoción, estado emocional, y después traducir esta implementación a una implementación física sobre una representación de curvas y superficies en un modelo lo más estándar posible. El siguiente paso, pues, fue definir claramente lo que queríamos hacer y fijar esto a través de lo que definimos como un modelo afectivo. El modelo afectivo incluiría los diferentes niveles que hemos dicho, la personalidad, que la podemos considerar lo que nos define o nos diferencia con respecto a los demás seres, pero que es estable a lo largo del tiempo, y elegimos el modelo del Five Factor Model, que permite definir lo que serían los conceptos que veis aquí de aberturas, si una persona es extrovertida, introvertida, si tiene neuroticismo o no, y especificarlos de manera objetiva mediante valores numéricos. Al mismo tiempo definimos los estados emocionales como un estado intermedio entre la personalidad y las emociones, basado en el modelo de PAD, que también implica una serie de parámetros opuestos: alegre, triste, ansioso, relajado, hostil, dócil, dependiente, desdeñoso. Y finalmente las emociones, que son más conocidas y que duran a nivel de minutos, que estarían basados en el modelo de Cean y las expresiones conocidas a través de Ekman. El paso siguiente también que queríamos es no solo explorar las emociones básicas de miedo, alegría, tristeza, sino emociones más sofisticadas, que estas emociones más sofisticadas son combinaciones o modificaciones de las emociones simples o emociones básicas. Entonces, la implementación del espacio afectivo implicaría definir un sistema de coordenadas basado en el espacio PAD, donde definimos diferentes valores referenciales, de manera que en el origen, en un principio, definiremos un vector que nos va a posicionar lo que sería el estado emocional por defecto, en base a esa personalidad correspondiente, que nos daría un punto, un vector en el espacio del origen al estado emocional en cuestión, y la intensidad va a graduar la intensidad de ese estado emocional. Intentaré no poner muchas fórmulas. En un principio definiríamos para cada tipo de personalidad y de estado emocional un estado emocional por defecto en función de unos valores que son unos valores empíricos definidos por el modelo psicológico correspondiente en P, A y D, que nos van a permitir definir el estado emocional por defecto de ese avatar o de esa representación del avatar. Bien, entonces, las emociones se representarán a su vez como puntos y valores dentro de este espacio del modelo afectivo, y representarán los valores que veis aquí, E1, E2, E3, que generarán una expresión facial en el avatar y modificarán lo que sería el estado emocional por defecto. Entonces,
En un principio nosotros tenemos este estado emocional que se verá alterado por emociones concretas, que hemos dicho que son acciones en un espacio corto de tiempo, que van a modificar el estado emocional del avatar y, evidentemente, al ser unas emociones que duran un espacio reducido de tiempo, tenemos que definir algún tipo de función de decaimiento, puesto que una vez eliminada el estímulo que produce la emoción, el correspondiente estado emocional es recuperado. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es definir un centro, por decirlo de alguna manera, emocional EC, que sería una combinación del estado emocional por defecto más las emociones producidas por los diferentes vectores que haya generado el entorno. Entonces integraríamos este, por decirlo de alguna manera, centro de masas o centroide emocional en EC, y lo que haríamos sería que a lo largo del tiempo este estado correspondiente emocional va a ser variado por la modificación de las diferentes emociones, de manera que tendremos un desplazamiento de LD al estado EE, que sería el estado emocional promediado o combinado de las diferentes emociones E1, E2, E'. Una vez que hayan modificado estas emociones, se hayan modificado estas emociones en un instante determinado, lo que haremos será modificar a lo largo del tiempo la posición correspondiente del estado emocional, siempre con referencia a lo que sería el EC, que sería el centro emocional definido para esa característica o para ese avatar. Claro, aquí el problema es cómo elegir las funciones de modificación del estado del modelo afectivo. Entonces definimos una función de decaimiento empíricamente como una combinación de los diferentes estados que hacen que a lo largo de este proceso de duración o de transición a lo largo del tiempo disminuyan los factores de las emociones con respecto al estado inicial. El problema al final es, tenemos ya definido, por un lado, lo que sería el centro emocional, tenemos definido las emociones y tenemos que transcribir o expresar visualmente lo que sería este estado emocional en expresiones faciales sobre un modelo físico, en este caso un modelo de malla, que modifiquen diferentes valores de la malla y que sea compatible pues, con algún estándar de visualización. Por lo tanto, el estado emocional se concreta en emociones específicas que son las representables sobre el avatar que podemos visualizar aquí. La solución que hemos optado es considerar una serie de emociones básicas que todos conocemos, que son la de alegría, tristeza, enfado, disgusto, miedo y sorpresa, y una serie de emociones intermedias, que ya son más complicadas, que son las de odio, amor, pena, decepción, etcétera, que son o bien variaciones, leves variaciones de las emociones básicas o combinaciones de dos emociones básicas. A nivel de representación hemos utilizado el estándar MP4 porque provee un objeto facial con una representación de rostro humano, las animaciones son parametrizables y es de bajo coste, y lo que hemos hecho es seleccionar a través de los Facial Definition Parameters cuáles son el conjunto de puntos necesarios que tenemos que manipular sobre las entidades de la cara para que sean capaces de implementar las emociones que nosotros hemos definido en nuestro modelo afectivo. Entonces agrupamos los diferentes puntos de manera que vamos a ir definiendo los diferentes valores correspondientes para asociar a cada una de las emociones los conjuntos de valores de vértices asociados a cada una de las entidades que representan esa emoción. Aquí interviene un problema, o
como podéis suponer, que es una excesiva dependencia de la malla del modelo y por lo tanto una interacción manual a la hora de especificar claramente cuáles son los puntos de la malla que corresponden a una parte de la entidad de la emoción e intentar que esto sea lo más automático posible. De momento, para las emociones básicas seleccionamos las regiones de influencia en las cuales los valores de la emoción repercuten y los asociamos a cada uno de los elementos. Estamos utilizando en este momento XFace, pero en un principio la idea es que sea lo más portable o extensible posible, cosa que no es fácil. Entonces, estudiamos las emociones básicas correspondientes para ver realmente cuáles serían los elementos que tenemos que modificar y después definimos a partir de estas expresiones básicas la combinación de estas expresiones intermedias, como una suma de expresiones básicas o como una leve modificación de una expresión básica. Utilizamos otro modelo para la visualización, que es el modelo de Wiesel, que nos clasifica en cada uno del espacio de las emociones, no sé si se ve porque aquí está muy pequeño, los diferentes octantes y valores que tenemos que tomar para clasificar una de las emociones visibles dentro de este espacio de evaluación y activación, y esto lo transcribimos de manera que podamos modificar los valores correspondientes a los FABs asociados a esa emoción. Entonces aquí existe una correspondencia entre los valores del modelo de Wiesel correspondiente a la emoción y los valores correspondientes en los puntos FAB del estándar MP4. Definimos, como veis aquí, para cada una de las emociones un rango de valores de coordenadas que van a garantizar que está dentro de esa emoción. El problema es garantizar que existe una suficiente distancia entre emociones y que la selección de los puntos garantice que la emoción que nosotros generamos es una emoción que se corresponde con la emoción esperada. Entonces, bueno, no voy a entrar aquí en los procesos de generación de las combinaciones de los estados emocionales, simplemente ver que existen diferentes rangos de variación de las coordenadas y combinando cada uno de ellos podemos generar los diferentes valores de las emociones intermedias. Por un lado, el caso 1 sería cuando son más emociones básicas involucradas y por otro, dentro de lo que sería el caso 1, un cálculo del rango y la longitud de lo que sería la emoción intermedia, ¿no? Haciendo una especie de interpolación correspondiente. Yendo más a un caso práctico, como veréis, aquí tendríamos el caso, por ejemplo, de la emoción intermedia de admiración. Se podría considerar como una mezcla de la emoción alegría más la emoción sorpresa. Otro ejemplo, ahora lo veréis con el vídeo. El estado de pena sería una combinación del estado, o la emoción, mejor dicho, de tristeza con la emoción de miedo. Entonces, claro, el problema en estos casos es que las emociones primarias son relativamente fáciles de distinguir. Las emociones, ya que son combinaciones intermedias, pueden ser más difíciles. El caso 2 sería una emoción básica involucrada que nos generaría diferentes estados emocionales a partir, por ejemplo, de la alegría. Con una leve modificación podríamos generar lo que sería el estado emocional del gusto. Claro, el tema que viene ahora o que se cuestiona es cómo validamos esto. Es decir, cómo podemos, de alguna manera, cuantificar que realmente las expresiones que nosotros estamos generando son expresiones que son entendidas como las expresiones que consideramos nosotros. Entonces, bueno, se ha hecho una serie de pruebas basadas en encuestas a los estudiantes de informática
preguntándoles qué emociones básicas son reconocidas en esa expresión. Fácilmente veis en la tabla que el 86% de las expresiones fueran reconocidas correctamente. Normalmente confunden más miedo y sorpresa, y disgusto no fue fácilmente reconocida. Aquí la cuestión que se podría plantear es si la muestra es representativa, porque siempre se debe hacer una muestra representativa sobre usuarios o personas que abarquen la población general, y entonces en este caso a veces hacer pruebas o test subjetivos sobre gente que trabaja en informática puede falsear lo que sería el resultado del estudio. También se hizo una validación, una prueba empírica sobre estudiantes de cuál era el estado emocional reconocido en la expresión, y fueron agrupados por dominancia: ansioso, hostil, triste, despectivo, alegre, dependiente, relajado, dócil, y los resultados que se obtuvieron eran de que un 73% de las expresiones fueron reconocidas correctamente. La sorpresa se asociaba normalmente al estado ansioso hostil, y las emociones positivas fueron más fáciles de asociar, mientras que las negativas no. Bueno, aquí hay otro test también agrupado por dominancia de lo que sería la emoción enfado, tristeza, disgusto, sorpresa, alegría y miedo, y el estado emocional reconocido. Después os pondré el vídeo de los resultados. Y la evaluación objetiva se intentó realizar a través de un reconocedor automático de expresiones faciales. Justamente no me he traído el vídeo de alguno de los resultados, pero pondré un poquitín más o menos cómo funciona. El grupo que trabajamos con ellos de gráfica informática avanzada de la Universidad de Zaragoza tenía un reconocedor de expresiones que era capaz de clasificar expresiones generadas de forma manual. Entonces nosotros lo que hicimos es, a través de un programa de reconocimiento facial de puntos o características features en la cara, que hay cámaras que ya conocéis que permiten reconocer, seguir y traquear puntos de la boca, de los ojos, de las cejas, sacar los puntos que nosotros utilizábamos en el MP4 como valores clave de las emociones que nosotros queríamos generar. Y este reconocedor automático en Zaragoza intentaba clasificar en base a los valores de esos puntos cuáles son las expresiones reconocidas. Bueno, pues los valores que obtuvo este reconocedor automático fue el 82% de expresiones fueron reconocidas correctamente. En comparación, lo que sería la evaluación subjetiva, los resultados entre ambas fueron similares a la mayoría de veces. La esperanza, pena y reproche la asociaba a aversión, y en algunos casos los resultados peores se daban en lo que sería la clasificación entre el miedo y la sorpresa. Confundía el miedo con la sorpresa. Bueno, para acabar, antes de poner los vídeos, ¿cuál era el objetivo de esta parte del proyecto ITADA? Bueno, pues básicamente la idea era crear un modelo afectivo. Hasta nuestro conocimiento, los diferentes modelos de representación de avatares podían incluir algunos de los rasgos que hemos mencionado aquí, pero no integrar en un único espacio combinado lo que serían los rangos de personalidad, de estado emocional y de emociones. Que este modelo fuese implementable y fácilmente representable a través de un estándar, que, claro, la representación o el reconocimiento fuese óptimo, pero pensar que a veces hemos estado trabajando solo con imágenes estáticas de lo que es la expresión, cuando en realidad nosotros muchas veces reconocemos la expresión partiendo de una expresión neutra a otra expresión. Por lo tanto, el reconocimiento de expresiones en vídeos es mucho más satisfactorio. No quedarnos solo en lo que serían las emociones básicas, sino profundizar en lo que serían expresiones intermedias, como la que habéis visto. Y los problemas que surgen, como podéis ver aquí, es que el reconocimiento de emociones en imágenes estáticas no es una tarea sencilla. Las emociones positivas a veces pueden tener problemas de diferenciarse entre ellas,
y que estamos trabajando aquí fuera de un contexto. Entonces nosotros no tenemos ni información respecto a la voz, ni movimientos adicionales, ningún tipo de información que pueda ayudar a este proceso de reconocimiento y que exploraremos más adelante. ¿Qué es lo que queremos hacer a continuación? Pues es extender lo que sería el avatar de manera que tenga una capacidad adicional de movimiento de cabezas, de ojo, de parpadeo, de arrugas, pecas, flacidez facial, es decir, la expresión puede cambiar en función de las características faciales de una persona, experimentar e intentar validar más los resultados con pruebas tanto subjetivas como objetivas. Estamos ahora realizando una ontología que permita definir todo lo que es el personaje y todo lo que es su entorno, de manera que podamos objetivizar cada uno de los parámetros que intervienen en el proceso de la generación de la personalidad y de la implementación de la misma en nuestro modelo simplificado del modelo afectivo, y buscar alguna aplicación concreta. Como se ha comentado aquí, podría ser muy interesante en un tutor virtual que en la representación del profesor pues se asociase a un tutor virtual, que éste tuviese una personalidad y unos rasgos afines o orientados en función del tipo de materia o actividad que tenga que realizar el avatar virtual. Se ha planteado también la posibilidad, por ejemplo, de aplicarlo a la interacción con personas que tienen problemas cognitivos o problemas neurodegenerativos, para estimular las características emocionales y afectivas de estas personas. En particular en Alzheimer, que es una de las enfermedades neurodegenerativas más habituales. Entonces, con esto acabaría la presentación. Si me permitís, os pongo los vídeos de las emociones generadas. Normalmente las expresiones que no son intermedias son fáciles de reconocer, en las que son intermedias es más complicado. Aquí, por ejemplo, no se corresponde al que yo os quería presentar de reconocimiento de las expresiones por el avatar, pero para que os presentéis un poquitín la idea, el sistema sería igual, que está detectando los ojos, las cejas, la cara, la boca, y puede clasificar si el ojo está abierto, cerrado, arriba, abajo, izquierdo, la ceja, y la boca abierta o cerrada. Pues también somos capaces de hacer el tracking de los puntos de las cejas y de los ojos y de la boca, que se corresponden con los puntos del MP4, que a través del proceso de clasificación que tiene la Universidad de Zaragoza, pues son capaces de identificar en cada momento cuáles de las expresiones básicas está realizando. ¿Para qué serviría esta posibilidad? Pues precisamente lo que hemos comentado, para que el correspondiente tutor virtual pueda conocer el estado de ánimo del estudiante, y en función del estado de ánimo, de la emoción o la expresión que representa el estudiante, modificar el discurso o modificar la acción del tutor virtual. Y con esto acabo la presentación. Espero no haberos aburrido demasiado, y estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que tengáis sobre el tema o en general sobre el proyecto ITAD. Muchas gracias por vuestra atención. Hay una cuestión desde Second Life. Están redactándola porque la hacen por escrito, no utilizan la voz.
está escribiendo. Debe ser bastante larga. ¿Hay alguna cuestión en la sala? Dice, Chema Riel. Dice, buenos días, soy Leiza Rosana Müller. Desearía saber si este sistema de estados basados en matrices de valores se puede considerar como una posible parte de un sistema superior donde el avatar sea un sistema autónomo, completo y que enlace información de la personalidad como información asociada a la entidad virtual. Gracias. Bueno, yo he centrado aquí en la presentación lo que serían los aspectos de emoción y personalidad sobre el avatar. Nosotros, como hemos visto en el proyecto ITADA, arriba del todo hay un agente inteligente que lo que hace es evaluar todos los factores o los inputs que hay en el entorno y después decidir en base al vector de percepciones, un vector de acciones sobre el entorno, en este caso real sería, porque podríamos actuar sobre el sistema domótico y sobre la persona final. Pero lo que yo he presentado es la representación del avatar. En un principio, el avatar, para que haga estas acciones, tendremos un agente, en concreto tenemos un sistema multiagente que en estos momentos tiene un módulo reactivo y un módulo cognitivo, y lo que queremos es que tenga también un módulo emocional. En el momento este nivel no lo hemos utilizado. El objetivo sería, el avatar es una representación visual del modelo inteligente del sistema multiagente que tiene el ITADA, que es el que controla el entorno domótico de la casa y actúa en función de las necesidades del usuario final, que en este caso es la persona, el ser mayor o la persona discapacitada. Es el objetivo final, lo que pasa que es muy complicado porque en este caso tenemos 5 agentes, cada uno con un módulo, y el vector de percepciones enseguida crece. ¿Alguna cuestión más en la sala? Hola, estás comentando sobre cómo modelar las emociones dentro de un avatar, pero esas emociones, imagino que lo que estará modelando es la situación personal del propio avatar. ¿Se puede también hacer que cambie a lo mejor su expresión para tratar de generar determinadas sensaciones en la otra parte? Efectivamente, lo que se pretende, claro, por un lado, si es capaz de reconocer emociones, que es lo que intentamos por un lado también, en base a las emociones que detectase del paciente o de la persona mayor, si el vector de percepciones correspondiente implica, por ejemplo, tenemos un módulo que es el módulo de la vivienda, pero hay otro módulo que es el módulo hospitalario, y esa persona tiene que tomarse la medicación en base a la emoción que detecte. Por un lado, obligará a tomar la medicación y por otro lado, cambiará la expresión correspondiente para dar una orden o dar una forma de que sea contundente o importante para que haga la acción. O sea que la idea es esta, la idea es, por un lado, reconocer la persona, por otro lado, interpretar el rango de importancia en función de la acción que se tiene que hacer y modificar la expresión del avatar para que sea la más adecuada para que esa orden se ejecute adecuadamente. Sí, ese es el objetivo en un principio. El problema que vemos nosotros muchas veces ahora en este caso es, nos encontramos ahora, por ejemplo, en hacer todo este proceso lo más automático posible y que no tenga una dependencia a la hora de especificar a nivel físico sobre la malla la modificación de puntos, que es un tema muy tedioso y que no es lo importante y bonito de hacerlo, sino que pero que puede modificar el resultado final de la expresión del modelo. Bien, hay otra cuestión de... Bueno, perdonad. Sí. ¿Alguna cuestión en la sala? Bien, tenemos otra cuestión desde Second Life, otra vez por escrito. Yo rogaría a los de Second Life también que utilizasen la voz y así los asistentes en RL tuvieseis un poco de consideración con nosotros y no tuviesen que leer las preguntas transcritas o a través de una transcripción, sino de vosotros directamente. No obstante, la leo.
Crazy Day dice: trabajo con discapacitados de daño cerebral y alguno también con discapacidad física. Creo que el módulo de gestos es perfecto, sobre todo si hablamos de personas también como sordomudos. Aunque si se añade el gesto de las manos ya sería completo porque signaría perfecto. Bueno, pues no me quería extender, pero una de las líneas de investigación de nuestro grupo es el diseño de interfaces multimodales para gente que tiene bien problemas motores, que es el proyecto SINA, y también problemas cognitivos. Entonces, claro, mucha parte de la información que nosotros percibimos y procesamos es una información que nos viene a través de los gestos, de las expresiones, y hay personas también que tienen una dificultad de comunicación porque pues tienen una parálisis cerebral o tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, todos estos interfaces también están pensados precisamente para esto, para que sea el dispositivo, el conjunto de sistemas el que se adapte a la persona y no la persona a la tecnología. Por lo tanto, en función de la limitación funcional, ya sea motórica o sea cognitiva, el sistema podrá adaptarse y ayudar a esa persona a realizar las tareas cotidianas. Por ejemplo, en el sistema domótico nosotros podemos integrar perfectamente el ratón facial, que tenemos un ratón facial que reconoce la expresión de la cara de la persona, analiza cuál es el punto más estable y a partir de ahí ya puede controlar el sistema domótico, el sistema del ordenador a través de la nariz. Pues sí, efectivamente lo que queremos es con estos sistemas que la tecnología, como sabéis, ayuda mucho, pero también crea barreras. Y las barreras que crea, las que lo sufren más también son las personas que tienen una cierta discapacidad. Entonces lo que intentamos nosotros es diseñar sistemas que sean accesibles para todos. Es decir, que a la hora de crear esta interficie, pues si una persona tiene una limitación y le interesa más hacer su interacción mediante voz, gestos o expresiones, pueda utilizarlo en lugar de utilizar el estándar convencional que podemos utilizar el resto de las personas. Entonces, sí, es el objetivo final de integración y de crear una accesibilidad tanto cognitiva como funcional dentro del sistema. ¿Alguna cuestión más? En Second Life parece que no hay ninguna en la sala. Bien, Muchas gracias. Gracias, Francisco.